Libro de Romanos, capítulo 8. Y del capítulo 8 vamos a leer el verso 33. Romanos capítulo 8, verso 33, dice así la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente, nuestros pensamientos, iluminándonos en todas las cosas, tomando tú el dominio, el control de todo. Sea reprendido, Señor, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y tu abundante Espíritu sea sobre de nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad, Señor, y tu gracia abundante sea en nosotros. Padre bueno, nos reunimos y nos sentamos a la mesa y te decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y en este verso 33 hay una pregunta muy profunda y que el pensamiento humano, la mentalidad humana nunca va a poder entender la profundidad de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del hombre son terrenos bajos, y los pensamientos de Dios son muy elevados, van más allá de la razón. Así que querer entender y comprender las cosas que son de Dios, hermano, para el hombre natural es muy dificultoso porque choca en contra de la razón. La razón lo lleva hacia un lado, pero la fe le hace entender lo que la razón no puede entender. Porque hay cosas espirituales que no se pueden medir con la razón. No se puede medir con la razón, no se puede medir a ver cómo es, no se pueden medir. Hay cosas que son del Señor que son imposibles de ser descifradas por la mente del hombre natural, por el pensamiento humano. Es imposible de ser descifrada porque choca en contra de la razón. La razón y la fe no corren juntas, sino que muchas veces la razón choca en contra de la fe porque Dios tiene pensamiento demasiado elevado que la razón no lo puede percibir. Por eso nosotros hemos estado viendo en una oportunidad en el libro de Romanos capítulo 1 cómo es que los hombres se desviaron del conocimiento de Dios, se desviaron y se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces su propio razonamiento lo llevó a separarse de Dios, su propio razonamiento lo llevó más allá, según ellos, a tal punto que ellos desecharon la verdad de Dios para abrazarse de la mentira. Por eso que hemos estado viendo cómo es que Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó a una vida reprobada, es decir, el Señor los entregó significa que sacó todos los vallados de impedimento que podían venir contra de ellos, porque ellos lo rechazaron, entonces lo dejó a su forma de vida y ahí se lo llevó su concupiscencia, sus deseos, sus delirios, su grandeza, porque ellos pensaban que eran sabios. Yo razono, entiendo mucho, a mí no me van a engañar, soy muy sabio, pero la sabiduría de Dios va más allá del razonamiento, mucho más allá. Podemos razonar un montón de cosas, pero hay cosas que vamos a chocar con la fe. Porque hay cosas que no se entienden por razonamiento, sino que se entienden por la fe. Por eso Pablo dice, por fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos por fe? Lo que el razonamiento nunca va a lograr entenderlo.
Por eso nuestro caminar en el Evangelio es un caminar por fe, no por vista. Es un caminar por fe, no por lo que oigo. Es un caminar por fe, no por lo que siento. Es un caminar por fe, por lo que dice Dios. Entonces, lo que son del Señor, allá vamos detrás de la palabra de Dios. Dios habló y nosotros vamos detrás de esa palabra. Como Abraham, ¿vio? Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sal. Y Abraham escuchó la voz del Señor y ¿qué hizo? Salió. Si hubiera usado el razonamiento, ¿a dónde me voy a ir? Voy a dejar mi herencia, voy a dejar mis parentelas, voy a dejar mis comodidades, voy a dejar todo para ir a no sé dónde, porque ni me dijo a dónde. Si hubiera usado el razonamiento, no hubiera obedecido a la palabra de Dios. Sin embargo, no usó el razonamiento, usó la fe. Es como cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Si hubiera usado su razonamiento, la edad que tengo, mi mujer estéril desde su juventud y ya tiene, no sé, como 100 años, si hubiera usado el razonamiento tampoco hubiera podido avanzar. Sin embargo, la Biblia dice, hermano, que se esforzó en la fe, creyendo que Dios era poderoso para hacer lo que él había dicho. Entonces, ¿por qué caminó? ¿Por el razonamiento o por la fe? Por la fe. Los cristianos cuando caminan por el razonamiento tropiezan. Porque ellos razonan, ellos les parece, ellos piensan y la mente se le va, entonces empiezan a tropezar en un montón de cosas. Pero cuando abandonan el razonamiento y dejan que la fe lo vaya llevando, entonces en ellos no hay tropiezo. No tropiezan ni son tropiezo para otro. Ni tropiezan ni son tropiezo para otro. Porque van caminando por la fe. Entonces nosotros leímos en este pasaje, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Y acusar es atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, de una falta o de una acción reprobable, es decir, reprobada. Una acción que no está aprobada, una falta o la responsabilidad de un delito. Eso es acusar. Entonces yo vengo y acuso. Yo vengo y digo, yo vengo y muestro, yo vengo y expongo. Pero acá nosotros hemos leído algo que se va más allá de la razón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces alguien puede decir, sí, yo tengo de qué acusar y tengo prueba y tengo todo. Y yo acá tengo todo, listo, estoy listo para mostrar. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice, Dios es el que justifica. Y justificar es hacer que una cosa sea admisible o que no parezca censurable o que no parezca inadecuada ni inoportuna. Entonces lo justifica. Nosotros cuando oímos de la justificación, oímos del ejemplo de Abraham, oímos del ejemplo de David, que él dice, bienaventurado el varón al quien el Señor no le inculpa de pecado. Eso es justificar. Ahora nosotros leemos acá y hace una pregunta, ¿quién acusará? Es decir, ¿quién será aquel que le va a atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, una falta o una acción reprobable? Entonces alguien puede decir, pero yo acá tengo la prueba. Bien, perfecto, tiene la prueba. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice, Dios es el que justifica. Entonces nosotros nos preguntamos, Dios es el que justifica. ¿A quién justifica Dios? ¿A quién justifica? A los escogidos. Entonces, ¿qué es un escogido? Es un seleccionado, alguien seleccionado, alguien entresacado entre muchos sin desechar a otro. Quiere decir que ese escogido es parte de una selección. ¿Y quién hizo esa selección? Dios. Una selección hecha por Dios. Por eso lo llama escogido.
No está diciendo, hermano, que son simples. No, está hablando y diciendo escogido. Y cuando habla de los escogidos, hace una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son estos escogidos de Dios que no se lo puede acusar? Que no le puede ganar usted el juicio a Dios. Porque ¿quién será aquel que se quiera presentar delante de Dios y ganarle el juicio y decirle que Él tiene razón y yo tengo razón y acá tengo la prueba? ¿Cree que porque tiene la prueba y que tiene razón le va a ganar a Dios? Entonces él hace la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice: Dios es el que justifica. Así que es Dios el que produce un cambio, una transformación, y eso que era inadmisible lo hace admisible, y eso que era censurable de repente lo hace incensurable, y eso que era inadecuado o inoportuno de repente lo hace adecuado para el fin y el propósito que Él tiene. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿Quiénes son? Que nadie lo puede acusar. Porque dice, ¿quién? ¿Dónde está el que lo va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son estos? Entonces vemos en este mismo Romano, capítulo 8, verso 29, de este Romano capítulo 8, que dice así, y vamos a ver quiénes son estos. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿quiénes son estos escogidos? Dice, a los que antes conoció. Antes que las cosas fuesen, antes, en un principio. Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo Dios? Le dio un destino previo, los predestinó. Quiere decir que estos escogidos fueron apareciendo en el mundo, en el tiempo y en la medida que Dios predestinó para que aparezcan. Desde un principio empezaron a aparecer aquellos que fueron escogidos por Dios, escogidos con un fin, escogidos con un propósito, escogidos, llamados por Dios, nacieron, crecieron, fueron manifestando su vida hasta que escucharon el llamado de Dios, y cuando escucharon el llamado de Dios, sus ojos se abrieron, su corazón se abrió, entendieron que era Dios que los llamaron y empezaron a ir en pos del Señor. ¿Y quiénes son estos? Los que Dios lo conoció de antes. El diablo no los conoció de antes, ni nosotros tampoco los conocimos de antes, pero Dios los conoció. No solamente que los conoció, son escogidos, es decir, los entresacó, eligió, entre un grupo eligió aquello con el propósito que Dios iba a hacer en la tierra, con el fin que Él tenía preparado. Por eso dice, los predestinó. Ahora, en la predestinación entonces Dios estableció un tiempo donde aparezca y estableció un lugar. Estableció un lugar donde los escogidos tienen que aparecer, en América, en Sudamérica, en Europa y en un montón de lados. Dios estableció que aparezcan y en un tiempo predeterminado por Él, que nadie lo sabe sino que está en su sola voluntad. Pero Él lo destinó, lo predestinó a esto que Él escogió por los tiempos y las edades, fue enviándolo y enviándolo y enviándolo con el fin y el propósito de lo que Él tiene que hacer con ellos. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, le dio un destino previo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí ya entramos en el Nuevo Testamento.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahora miremos hacia el Nuevo Testamento y nosotros vemos, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que estos que el Señor llamó, que el Señor predestinó y que el Señor envió en su tiempo, no es algo que ellos tienen que hacer por sí mismos porque son fuertes y porque son poderosos, sino que es un acto de la bondad de Dios en aquello que Él escogió y predestinó para hacer una operación en ellos, de tal punto que ellos son edificios de Dios. Edificio de Dios, los escogidos, edificio de Dios. Es la mano de Dios en operación en cada uno de ellos. De tal manera que ninguno de ellos se puede gloriar, sino que el que se gloría en el Señor. Si algo he logrado, he alcanzado o he llegado, es por la misericordia de Dios. El salmista David decía, diga ahora a Israel, a no haber sido por su misericordia, nosotros hubiéramos perecido. Si Dios a nosotros, nuestra salvación nos hubiera dado en nuestra mano para que nosotros la cuidemos, ya la hubiéramos perdido. Pero no se trata de lo que nosotros hagamos, se trata justamente de la elección de Dios, del propósito de Dios, y de ahí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque ¿quiénes son los escogidos? A los que antes conoció, lo conoció antes, sí, y los predestinó, le dio un destino previo. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos. Quiere decir que Dios está trabajando en lo suyo, en sus escogidos, para que alcancen y lo van a alcanzar el ser como el Señor Jesús. Aunque a nosotros al presente no lo veamos, parezca como que no lo alcanzamos, como que no llegamos, como que parece que no podemos manifestar lo que Cristo manifestó. Sin embargo, Dios lo estimó, lo estipuló así, y se van a mostrar los escogidos en sus hechos, en su palabra, en sus obras, semejante al Señor. De quien se dice, anduvo haciendo bienes, sanando enfermos y librando a los oprimidos del diablo. Las operaciones de Dios en estos escogidos va a ser hacer llevarlo a la imagen de Jesús como Él, y como fue de bendición a los hombres, que hizo operaciones como la que acabamos de decir, y sobre de eso anunció el evangelio a los pobres. Esa es la misión de los que el Señor escogió, y Él no falla en su elección. Dios no se equivoca. No hay equivocación en Dios cuando Él escogió y cuando Él predestinó. No hay una equivocación. Nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando la vida espiritual y vemos los combates en nuestra naturaleza humana. Nos enojamos, nos ponemos mal, hacemos cosas indebidas, pero esas cosas nosotros luego nos duelen, no queremos esas cosas y nos duele, y luchamos y combatimos a causa del supremo llamamiento que Dios ha hecho en nosotros. Si no, sería lo mismo, y sí, no importa, y seguiríamos en delitos y en pecado, pero no, Dios hizo algo en nosotros, Dios hizo algo. Por lo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que hay un llamado, hay una justificación y hay una glorificación. Y esto proviene de Dios, el propósito de Dios para con aquello que Él escogió para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Por eso nosotros vimos a Abraham, la elección de Dios. Cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham no dudó, ni tampoco consultó con hombre. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Voy a consultar con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi hermano, con mi parentela? Él no consultó porque sabía quién le hablaba, y dentro de sí, a causa de su supremo llamamiento, lo llevaba a la fe en Él a obedecer.
obedecer. Por eso nosotros decimos que la fe va ligada con la obediencia. La genuina, la verdadera fe de los escogidos va ligada con la obediencia. Esto no significa que no van a tropezar, que no van a errar. Nosotros miramos a Abraham, quien ha sido llamado por el Señor, y él salió y dice, y salió a su rumbo a la tierra prometida. Dice, y aquella tierra, dice, llegó. Y cuando llegó empezó a moverse porque Dios le dijo, esta va a ser la tierra que voy a dar a tu descendencia. Y empezó a venir hambre. Y en lugar de Abraham de esperar en Dios, dice que subió a Egipto. Mintió, engañó, dijo que su mujer era su hermana, dijo la verdad a media. Así que volvió de vuelta cuando lo echaron de Egipto, volvió al lugar de donde había salido. Quiere decir que se equivocó. Nosotros miramos la Escritura y podemos decir, acá tengo la prueba de la falla de Abraham. Abraham se equivocó, no una vez, muchas veces se equivocó. Acá tengo la prueba en contra de Abraham. Pero volvemos nosotros al verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tengo las pruebas. Dios es el que justifica. Lo llamó Dios. Lo llamó Dios. La vida de Abraham desde un principio hasta el fin es un proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios y en la comunión con el Señor. Fue un proceso de crecimiento como la vida del creyente. Desde que creímos, entramos y vamos yendo en un proceso de crecimiento espiritual. Esto no significa que no vamos a errar, sí que vamos a errar. No significa que no nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas indebidas. Sí que va a ocurrir, sí que va a pasar. Pero nosotros no queremos hacer esas cosas porque sabemos en quién hemos creído y vamos marchando y patinamos y nos cerramos y equivocamos, pero enderezamos y seguimos a nuestro amado Señor. ¿Sabe a causa de qué? Del supremo llamamiento. Si no, no estaríamos más en la congregación, en la iglesia, hubiéramos ido a hacer lo que nosotros queríamos. Pero ¿y por qué no nos fuimos? ¿Por qué no abandonamos? ¿Por qué no dejamos? Por el llamado de Dios, por el llamado de Dios. Por el supremo llamamiento. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quiénes son los escogidos? Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ves? Entonces dice, a los que Él predestinó, a estos también llamó. A unos los llamó jóvenes. A mí me llamó el Señor a los 20 años al conocimiento de Él. A otros lo llamó antes, en edades más bajas. A otros lo llamó en edades más altas, diferente. Fue el tiempo de Dios, el tiempo del llamamiento a causa del propósito que Dios tiene para con nosotros. Muchos de nosotros no fue nuestro llamamiento desde que abrimos los ojos. No, fue mucho más arriba. Otros tuvieron la suerte de nacer en el Evangelio, de donde surge el llamamiento y la promesa de Dios. Serás salvo tú y toda tu casa. La promesa de Dios, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos cuantos creyeren en el Señor. Nacieron bajo la promesa de Dios. Entonces, los escogidos llega el punto que Dios los llama. Y llega el punto que cuando Dios los llama, entonces lo justifica. Y cuando lo justifica, entonces lo glorifica. Es decir, mire, le muestra el comienzo, le muestra el tramo intermedio y le muestra el final, le muestra todo de la elección de Dios. Por eso volvemos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a ver un acusado en esta noche en el libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 3. Vamos a ver un acusado. Y dice así, Zacarías, capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Dios, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y cuando el diablo acusa es porque tiene que decir. Tiene que decir, tiene de qué acusar, tiene las pruebas, acá tengo las pruebas, y muestra las pruebas, y venía con el fajo de prueba bajo el brazo para presentarse delante de Dios y para acusar al sumo sacerdote por las cosas que él hacía. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: Dios te reprenda, oh Satanás. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dios que ha escogido. Así que Josué era un escogido de Dios, era un escogido de Dios, la elección de Dios. Y nosotros leímos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y acá lo vemos, al mismo diablo, el mismo Satanás, el cual impulsa a los hombres a desviarse de Dios, el cual tienta a los creyentes, el cual lleva a los creyentes para que desobedezcan a Dios con las pruebas, todas las pruebas, una arriba de la otra, para presentarse delante de Dios para acusarle y decirle, este hizo esto, hizo lo otro, para acusarle. Sin embargo, el ángel que estaba ahí le dijo, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha escogido a este lo escogió, que Dios escogió a este, lo escogió. El Señor que escogió a este te reprenda, dijo. Cuando le dijo así, no pudo hacer otra cosa más que el acusador de nuestros hermanos que darse la vuelta a ir. Está delante del juez, el juez de toda la tierra, y el que lo reprende es el juez de toda la tierra. El Señor te reprenda, Satanás. Dios que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este, que lo ve así, un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabe lo que es un tizón? Un tizón es una madera a media quemar. Se estaba quemando, pero dice arrebatado. Quiere decir que una mano se extendió, lo tomó y lo sacó de en medio del incendio para que no se queme. Se chamuscó, se quemó un poco. Por eso dice, es un tizón, es una madera a media quemar. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Y qué es un incendio? Un incendio es un gran fuego de grandes proporciones que arde en forma fortuita, accidental o provocada, y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. Escúcheme, los escogidos no están destinados a quemarse. Son escogidos de Dios, Dios los escogió, se habrán quemado, se habrán chamuscado, el incendio habrá venido sobre de ellos, pero ¿qué mano fue aquella que lo tomó? ¿Qué mano fue aquella que lo sacó del fuego? ¿Qué mano es aquella que lo tomó y lo libró de ser quemado completamente? ¿La mano de quién? ¿La mano de quién lo tomó? ¿La mano de quién lo sacó? ¿La mano de quién? ¿De quién fue la mano que operó? ¿De quién? ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo arrebató? ¿Quién lo sacó? Dios, el que lo escogió. El que lo escogió es el que lo sacó. Por eso dice así, Jehová que ha escogido, era un escogido. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y el ángel del Señor estaba delante de él. Nosotros hemos estado viendo de la esposa, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente,
que son las obras justas de los santos. Quiere decir que las obras eran las vestimentas. ¿Y con qué obra estaba vestido? Vestido en vestimenta vile. Eso habla de obra mala, habla de malicia, habla de pecado, habla de maldad, habla de toda. Cuando la persona empieza a moverse en esas cosas, se está vistiendo con vestimentas viles, que son las vestimentas que tenía Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, todo manchado, todo sucio, todo ennegrecido por el pecado, por el mal. Por eso el diablo estaba ahí, bien seguro. Tengo la prueba acá, y acá se le acaba, a este se le termina todo. Tengo las pruebas. Lo que menos esperó es que sea un escogido de Dios y que sea Dios el que lo justifique. ¿Vaya a ganarle usted el pleito a Dios? Podrá hacer pleito con alguien y quizás pueda llegar a ganarle a causa de la falsedad de los hombres. Pero ¿ganarle a Dios? ¿Ganarle a Dios en su juicio, en el juicio que Él echa? ¿Ganarle a Dios? Satanás estaba muy seguro, tengo todas las pruebas acá, muy seguro. Este hizo esto, lo otro y lo otro. El apóstol Juan, él dice, y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así que tenemos un abogado. Los escogidos tienen un abogado que nunca perdió un caso. Los escogidos tienen un abogado que es el hijo del juez. Y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Así que se presenta, hermano, el maligno delante de Dios. Acá tengo la prueba, él hizo esto. Se presenta el adversario, se presenta el fiscal, el acusador, pero también se presenta el abogado. Y cuando dice, acá tengo la prueba, hizo esto y esto, se presenta el abogado y dice, Padre, por eso yo he pagado. Hizo esto también, Padre, por eso también yo he pagado. Escogidos de Dios, escogidos de Dios. No es lo mismo el sentir de un escogido de Dios que el sentir de un perdido. Un perdido le da lo mismo, andar en maldad, en iniquidad. Él es el pan diario de cada día, él se siente bien. Un escogido no, a causa de la elección que tiene. Entonces los sucesos operan en su alma, en su espíritu, y él no quiere ofender a Dios porque le ama y le fue dada una fe que lo lleva a la obediencia, pero tiene un combate con su naturaleza humana y lucha contra de ella y pelea en contra de ella, y a veces resbala y a veces patina, se vuelve a poner de pie y sigue peleando la buena batalla de la fe a causa de la elección. A causa de la elección. Por eso no abandona, no hace como Caín, que dice que era del maligno. Mató a su hermano y luego escapó, huyó. No buscó la misericordia de Dios, no buscó el acercarse a Dios. Se fue porque era del maligno, se aleja. Sin embargo, los que son del Señor erran, se equivocan, pero están presentes. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Miramos a David, erró, se equivocó, tomó la mujer que no le correspondía, mató y mandó a matar a su marido. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre un profeta, y el profeta le habló y le dijo, hermano, su error, su falta, su pecado, se tiró en tierra y dijo, oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No lo tomó al profeta y lo puso en la cárcel preso. No, reconoció a causa de la elección, a causa de la elección. Por eso David es el que habla de la justificación. Bienaventurado, dice el varón a quien el Señor no le imputa el pecado, no le imputa pecado. Que ve a su pueblo y dice, no he visto iniquidad en medio de mi pueblo. Mira a su pueblo y dijo, oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas, no ha visto iniquidad.
Los ojos del Señor no son como los ojos de los hombres. Volvemos a lo mismo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Es ser justificado, eso es. Mira que he quitado de ti tu pecado. Lo justificó. Mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Tus ropas viles fueron sacadas, echadas, tiradas, pero te he hecho vestir con ropas de gala. Como dice el apóstol Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Su mitra estaba toda manchada porque el pecado mancha todo. El pecado ensucia todo, contamina todo. Aún, mire, hasta el gorro, la mitra es ese gorro que usan acá arriba. Bueno, aún hasta la mitra estaba sucia, manchada. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie. Por eso volvemos al capítulo 8 del verso 33 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces miramos a Satanás intentando acusar. Satanás, no estoy hablando de un hombre, estoy hablando de Satanás. El mismo Satanás estaba presentando para acusar y no pudo acusar. No pudo. Entonces, ¿quién será aquel que se quiera presentar delante de Dios para acusar a un escogido de Dios? ¿Quién será el que se atreva a presentarse? Si el diablo no pudo, ¿cómo podrá hacerlo un hombre? Por eso el diablo se mete entre los hombres para que se acusen uno a otro, para que uno a otro se tiendan el dedo, y en lugar de verse como hermanos llamados con un fin y un propósito, que están en crecimiento, que se van a equivocar, que van a errar, que van a cometer infracciones a la palabra del Señor, en lugar de verse como hermanos, se vean como enemigos, y como enemigos se desechen uno al otro, y como enemigos desea que el otro muera, se aparte, se vaya de la iglesia. Entonces sí, ahora estamos los santos. Si los creyentes alcanzaron una santificación es porque Cristo los santificó, no por sus obras. Nuestra santificación es por Cristo, no por lo bueno que nosotros seamos. Es Cristo nuestra santificación. Es Cristo, es el Señor. Por eso dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Y quién es el que condena? El juez. Y el juez es Dios. ¿Y quién es el hombre para sentarse en lugar de Dios, para juzgar y para condenar? Por más que el hombre juzgue y condene, no podrá ni enviar al cielo ni mandar al infierno a nadie. Es Dios el juez, el que juzga todas las cosas.
es Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que un vencedor. A un vencedor lo puede vencer otro. Agarró el cinturón de que salió primero. Es el ganador de todo, el campeón, el cinturón de campeón. Y luego se levanta otro más fuerte que él y lo reduce. Y ese se hace el grande, pero luego se levanta otro más fuerte que él y lo reduce. Quiere decir que esos vencedores, hermanos, vuelven luego a ser vencidos. Pero ser más que un vencedor significa que nunca más serán vencidos. Más allá de un vencedor. Más allá. Por eso dice antes, en todas estas cosas, ¿en qué? En tribulación. Tribulación por suceso, tribulación por causales externos o internos o propiamente de uno mismo, tribulación o angustia. Señor, perdóname, Señor, yo no quería, ayúdame, líbrame de esto, o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, estoy seguro, estoy seguro, segurísimo, a causa de la elección de Dios. Por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor, nada ni nadie. No es para glorificar su nombre, no es para darle gloria al Señor, no es para ensalzar su nombre. El que pueda, dele gloria a Dios. Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. La elección fue de Dios. Dios es el que llamó, Dios es el que justificó y Dios es el que glorificó. ¿Y qué diremos a esto? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cierre sus ojos y vamos a orar. La elección es de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cierra sus ojos, su bondad, su amor, su misericordia no se ha acabado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es hombre para mentir. Todo lo que Él dijo lo hará, lo va a llevar a cabo y su palabra no va a fracasar. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ninguno de ellos se quemará, por más incendio que se produzca, su mano se extenderá y lo sacará como un tizón quitado del infierno. Cierre sus